Durante un día nublado y oscuro, el resplandor del sol prácticamente no nos penetra, no nos llega justamente a la vida. Y yo creo de que a quienes nos ha tocado viajar por la ruta de los Cuchumatanes, nos damos cuenta muy bien de cómo esa densa niebla, cuando está justamente sobre los cerros y sobre la ruta, cuesta muchas veces tener una visión muy clara, especialmente cuando se viaja en tiempos de invierno. Es muy difícil, a pesar de que quizá la hora sea justamente a mediodía, pero cuando hay una densa tiniebla, muchas veces la visibilidad del lugar no se ve prácticamente, se ve todo cerrado. Y cuando se viaja específicamente para Varías, le puedo decir algún otro lugar, hemos visto realmente de cómo estos lugares se vuelven aún hasta tenebrosos de día. Es como un manto, es como un velo que envuelve, es como un velo tenebroso, un velo de oscuridad que muchas veces cubre el ambiente y no permite a que nosotros podamos disfrutar del paisaje, de esas lejanías, de esa serranía que de pronto uno podría ver cuando es un día muy despejado. Para quienes viajan en motocicleta, la burbuja del casco se le empaña y cuesta realmente en ese sentido viajar. El sol está allí prácticamente, pero nuestra capacidad de beneficiarnos de sus rayos se ve reducida enormemente cuando existe un día de niebla, un día nublado. Y sabe, mi querido, de igual manera sucede en el mundo espiritual. Es increíble, pero somos afectados muchas veces en este ámbito, que nuestros ojos prácticamente no alcanzan a ver la dimensión de cómo en el ámbito espiritual también surgen muchos cambios cuando hay velos que atañen, que cubren y no permiten que nuestros ojos espirituales penetren más allá de lo que normalmente estamos dados a ver. Hay ciertos velos que se interponen entre nosotros y Dios y que tienen un efecto similar a algún viaje de cuando el clima está prácticamente muy cerrado. Y hablando en el ámbito espiritual, pues estos velos por lo general son de nuestra propia hechura, son de nuestro propio invento, de nuestra propia percepción. Nosotros muchas veces los creamos a través de nuestros hábitos y les permitimos desarrollarse en nuestras vidas, y la mayor parte del tiempo ni siquiera somos conscientes del impacto total que tienen sobre nosotros. Esto muchas veces ciega nuestra vista, ciega nuestra percepción, ciega nuestra sensibilidad espiritual, y eso obstaculiza nuestra visión entonces se acorta, se achica, y es cuando generalmente nosotros nos vemos truncados y no avanzamos en el tema espiritual. Y a veces, en lugar de avanzar, nosotros retrocedemos y venimos prácticamente en declive, venimos prácticamente en decadencia, y tratamos muchas veces de sobresalir, pero no podemos. Ahora, ¿por qué razón? Porque hay un velo de oscuridad, hay un velo que muchas veces nos cubre y que nos encierra prácticamente a no poder avanzar. Así que en esta tarde yo quiero describirle algunos de los velos que causan mayor oscuridad en la vida. Velos que muchas veces nos limitan y que no nos permiten ver la claridad de la presencia de Dios, ver su resplandor, ver su sonrisa, ver realmente su bendición sobre nuestras vidas. Son velos que muchas veces nos encierran y no avanzamos. Y uno de esos velos que nos cubren y que nos afectan realmente, es el velo del orgullo. Lo que les hablaba al principio, el velo del orgullo y la obstinación. La obstinación es tener un corazón terco prácticamente, y sin duda este velo es el más fuerte. Es prácticamente una cortina que se pone entre nuestra relación con el Señor, el orgullo. Es uno de esos velos
más fuertes, por lo mismo de que tiene que ver con nuestra, a veces pensamos y decimos que tiene que ver con nuestra hombría, tiene que ver con nuestra valía, tiene que ver con que nosotros, ¿verdad?, la juguemos, y muchas veces no cedemos nuestro territorio, no cedemos a ser conquistados. Y tanta gente que a veces es tan orgullosa que por el orgullo mismo es que a veces se ven truncados. Y el orgullo es arrogancia, el orgullo es jactancia, es soberbia, es altivez. El orgullo siempre es atraer la mayor gloria hacia sí mismo, y todas estas raíces significan originalmente lo mismo: exaltarse, inflarse, pavonearse, sentirse como el pavo. Aquí comúnmente lo conocemos como el jolote, o sea, se agranda, se infla, tratando de hacerse ver de que no hay nadie más que él o ella. Y la raíz de ambos es una opinión inflada de nosotros mismos. Y es un velo que muchas veces no nos permite avanzar. Hay cosas que sin duda alguna usted hace por orgullo, solo por el qué dirán. Y que eso mismo a usted sin duda alguna le ha traído consecuencias, pero por orgullo usted no quiere realmente cambiar, no quiere usted ceder, no quiere usted una transformación de vida. Hay quienes que a veces siguen en sus vicios por orgullo, no cambian por orgullo y tratan de seguir la misma ruta por orgullo. No es porque tengan una convicción realmente de lo que están haciendo. Saben de que están mal, pero solo por tener el orgullo encumbrado en un pedestal es que no hay cambios en la vida. Tanta gente religiosa, tanta gente que está sumida en la costumbre y dice, no, es que yo así nací y así voy a morir. O sea, ese velo de oscuridad que muchas veces viene y nos afecta. Sentirnos arrogantes y únicos. Lo que nos causa mayor problema, mi querido, es lo que honramos más. Y el enfoque de honra de un corazón orgulloso y obstinado es uno mismo, no es Dios. Y cuando uno se da la gloria a sí mismo, cuando uno realmente tiene un corazón que no se doblega ante el Señor, prácticamente uno tiene un gran problema. Y la Biblia dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios capítulo 16, versículo 5. Pero quizá el texto más conocido en este tema es lo que la palabra de Dios nos dice en Salmos 138, versículo 6. La palabra de Dios dice de que el Señor mira al altivo de lejos, porque Jehová es excelso, dice, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aún hay un canto en nuestro himnario Celebramos su Gloria que habla acerca de eso, el número 55. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Y luego habla acerca del contenido de este versículo, hablando acerca de la altivez, del orgullo de corazón, que muchas veces es el velo que no nos permite acercarnos a nuestro Dios. Es un velo de oscuridad, mi querido. Si en su corazón hay orgullo, si en su corazón hay obstinación, hay altivez, hay gloria hacia usted mismo, sin duda alguna, eso no le permitirá avanzar, porque el orgulloso generalmente ve hacia abajo a los que considera él que están por debajo de él, mientras que el humilde realmente tiene una entera confianza en lo eterno, en lo que es del Señor, y levanta los ojos para ver al invisible, para ver a quien está sobre él. Eso es realmente el concepto de humildad. El orgulloso generalmente ve ve y dice que todos están equivocados, que él tiene la razón, que él prácticamente es como alguien decía en una ocasión, se cree realmente el último trago de Coca-Cola en el desierto, trata prácticamente de creerse de que es único y que nada puede subsistir si no él está justamente ahí, es el centro de atención. Y cuando es así, mi querido, nosotros estamos prácticamente metiéndonos en una burbuja, en un velo de oscuridad que no nos permite avanzar en los temas de la vida. Y hay un término que es utilizado en cuanto a la palabra orgullo, y es la palabra ego.
Esta palabra es la raíz de todos nuestros problemas con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros amigos y seguramente con nuestro Dios. No se quiere nada con Dios, le decía, por orgullo. No se quiere perdonar o pedir perdón. ¿Por qué? Por puro orgullo. No se quiere tomar un trabajo por puro orgullo. No se quiere muchas veces ir a una iglesia o asistir a una iglesia. ¿Por qué? Por puro orgullo muchas veces. Y cuando usurpamos el lugar legítimo de Dios, ocurre el problema. Cuando queremos ser el centro o el foco de atención de todas las cosas, justamente entonces tenemos un gran problema. Y la razón por la que hacemos esto es porque nosotros pensamos más altamente de nosotros mismos que de cualquier otra persona, incluido el Señor. Y por eso la Biblia dice en otra parte, Proverbios 21:4, dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Esta es una palabra que va puntualmente a quienes de pronto piensan de que van a subsistir o que las pueden arreglárselas por sí solos y que no quieren realmente la intervención de Dios en sus vidas. Óigalo bien, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos impíos son pecado. Mi querido, aun cuando nos demos cuenta de que estamos equivocados, la obstinación nos prohibirá reconocer ese hecho, entonces no podremos seguir adelante. El problema con el orgullo y la obstinación es que ponen el foco en nosotros mismos y oscurecen el rostro de Dios. Y atañen y borran la imagen misma o la persona misma de Dios en nuestras vidas, y entonces prácticamente nosotros no queremos muchas veces más del Señor. El orgullo y la obstinación distorsionan la importancia de la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y por eso es que fracasamos. ¿Por qué? Porque sacamos a Dios de la ecuación. Sacamos a Dios del cuadrilátero, sacamos a Dios de nuestro círculo de acción y vivimos como queremos, tratamos de ser dependientes o independientes de Dios, todo por orgullo. Y eso se vuelve como en un velo de oscuridad para nuestras vidas. Pero también hay otro velo que muchas veces nos afecta en gran manera y es el velo de la voluntad propia. El velo de la voluntad propia, mi querido. En el mundo natural, en el sistema en que vivimos, la voluntad propia es algo positivo. ¿Por qué razón? Porque quiere a ti mismo, válete por ti mismo, sé tú mismo, tú puedes. O sea, hay muchas expresiones, incluso eslogans, o sea, expresiones que muchas veces nos impulsan a pensar por nosotros mismos. Pues en el sistema de este mundo realmente se ve muy bien. Pero cuando es atraído a un contexto espiritual, puede ser devastador, puede ser un desastre. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo, porque ustedes separados de mí, nada pueden hacer. O sea, la voluntad propia realmente puede llegar a ser un gran riesgo y un gran peligro si nosotros pensamos nada más de que con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia pericia, con nuestra propia inteligencia, nosotros podamos lograr o hacer lo que nosotros nos proponemos. Y sacamos a Dios prácticamente del plan, del cuadrilátero, de la fórmula o de la ecuación de la vida. Por lo tanto, mi querido, es bueno que tengamos siempre muy presente de que la voluntad propia nos puede realmente dar la mala jugada en la vida y que eso nos lleve a un extremo peligroso, el no tomar en cuenta a Dios en la vida. Y por eso la palabra de Dios puntualmente en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
Esa palabra es puntualmente para quienes realmente desean depender totalmente del Señor. Nosotros no podemos valernos por nosotros mismos. Si bien es cierto de que nosotros tenemos una voluntad propia, que podemos esforzarnos y podemos ponerle realmente todo el empeño a la vida, recordemos, mis queridos hermanos, amigos, querida familia, no podemos hacerlo todo por nuestras propias manos. El hermano Santiago se dirigía hacia un grupo de personas que tenían ese concepto de la vida y decían, bueno, vamos a negociar, vamos a traficar, vamos a hacer esto y lo otro, y el hermano Santiago los reprende diciéndole, vamos ahora los que dicen así y asá, cuando no saben lo que será el día de mañana. O sea, Dios no está en contra de que nosotros nos propongamos algún proyecto, algún plan, que nosotros podamos planificar para el futuro. Es bueno hacerlo. El problema mayor es cuando nosotros queremos hacerlo todo por voluntad propia. La voluntad propia siempre usurpa la voluntad de Dios, pero no es lo mejor, mi querido. En la superficie parece muy agradable, pero solo crúcese con la gente de voluntad propia y vea lo que pasa. La voluntad propia distorsiona el rostro sonriente de Dios y oculta el hecho de que la voluntad de Dios tiene lo mejor para nosotros. Dios tiene lo mejor para nosotros. Él tiene buenos pensamientos acerca de nosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos, dice la palabra del Señor. Pero para ello es importante y es necesario siempre confiar en su palabra. No depender de nosotros mismos, ya lo leímos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque eso será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay problemas muchas veces somáticos o problemas emocionales que están justamente enmarañados en la vida y en el corazón, porque a veces es el resultado de no confiar y depender de Dios. Entonces vienen problemas, vienen depresiones, vienen situaciones tan difíciles que uno siente ya no más poder, pero a veces todo fue resultado de la voluntad propia, de ser tan voluntarioso, de querer arreglárselas todas, pero recuérdelo muy bien, separados de Dios nada podemos hacer. Dios es la raíz, el tronco, o sea, el tallo de nuestras vidas, y nosotros solamente somos como una rama, dice la palabra de Dios. Y si la rama está desgajada del Señor, imagínese para qué pueda servir. Solamente sirve para ser echado en el fuego, dice, y arder nada más. Es decir que sin Dios estamos fritos, mi querido. Sin Dios estamos realmente perdidos. Y por eso debemos procurar quitar este velo de oscuridad que muchas veces nos envuelve en un manojo de problemas, nos envuelve prácticamente alejándonos del Señor. La voluntad propia solo está preocupada por el presente nada más y no confía en el Señor. Y por eso el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 23 y 24, él dijo de la siguiente manera: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muy bien, esta es una palabra puntual para quienes confían en la riqueza, para quienes confían en su sabiduría, para quienes confían en su valentía y tienen esa valía propia, esa voluntad propia de querer hacerlo todo por sí mismo. ¿Qué dice la palabra? Pues no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mi querido, todas las cosas pueden ser un recurso que nos puede aliviar, que nos puede sacar de un apuro, pero recuerde claramente,
La voluntad propia muchas veces nos lleva a extremos de confiar tanto en nosotros mismos que sacamos a Dios de la vida y eso mismo hace entonces que nuestra vida se derrumbe. Y más adelante, Jeremías 46:16, el Señor mismo hace una pregunta y dice, ¿por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. Oh, esto es tremendo. Imagínese usted, Dios empujando nuestras fortalezas. Dios quitando, Dios realmente derrumbando todas aquellas cosas en las que nosotros podríamos o tomarlas como el soporte, ¿verdad? El colchón de nuestras vidas. Imagínense que Dios de un soplo hiciera Él y las desapareciera. Así es la vida, mi querido. Y por eso debemos nosotros procurar confiar en nuestro Señor y quitar ese velo de oscuridad. Quizá esa misma voluntad propia, ese concepto propio que usted tiene de sí mismo, acerca de usted mismo, eso mismo le ha hecho decir que no quiere nada con el Señor. Pero sabe una cosa, la palabra de Dios nos enseña entonces a confiar, a permanecer en Él, a buscarle, a no separarnos, a no ser independientes, a más que todo adherirnos, ligarnos a Él, vivir en Él, ser uno con Él, porque eso finalmente es lo que a nosotros nos da una luz y vemos la sonrisa de Dios aún en medio de nuestros problemas. Vemos el resplandor de Dios en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Así que quite el velo de oscuridad llamado voluntad propia. En tercer lugar, mi querido, hay un velo más que muchas veces cubre o nos envuelve o que nos prácticamente quita el deseo de Dios y es el velo de la ambición religiosa. La vasija de la ambición religiosa, mi querido, son aquellas actividades que resultan cuando el hombre toma control de su propia experiencia espiritual y deja de responder a las iniciativas del Señor. Y yo creo de que este velo es uno de los más peligrosos y sensibles. Es una línea delgada que muchas veces está o se pone entre nuestra relación con Dios y el servicio en la iglesia o en algún ministerio. El velo de la religiosidad hace que muchos se ajusten a programas, se ajusten a actividades, se ajusten a hacer muchas cosas en lugar de ser lo que Dios quiere que sean. En la religión, el ser humano siempre es el protagonista. En la religión, el ser humano es el centro de todo. Y hay quienes que por su religiosidad muchas veces se han limitado de buscar y servirle al Señor como debe ser. La religiosidad hace que nosotros incluso, manipulemos al Señor para que el Señor bendiga y prospere los proyectos que hemos construido. Eso es lo que hace la religiosidad. Y viendo de esta forma la vida, sabe, mi querido, el Evangelio se convierte en un elaborado programa de iglesia, en un elaborado programa de actividades, en un plan de trabajo nada más. Y esto prácticamente quita el sentido de una relación estrecha con el Señor. Y a veces la religiosidad hace entonces que nos enfoquemos más en lo que debemos hacer que en lo que dice el Señor realmente. Hace que nosotros elaboremos todos los frutos de nuestra propia inteligencia. Y esto muchas veces no es lo que Dios quiere. Por eso el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel ahí en Isaías capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mi querido, la ambición religiosa es probablemente el más engañoso de todos los velos.
Es un velo de oscuridad que muchas veces, que no afecta pienso yo, al corazón sincero de los niños. A veces más afecta a quienes están o estamos en un puesto de liderazgo, para quienes estamos sirviendo en un ministerio, o para gente que está prácticamente muy metida en sus costumbres o en su religiosidad de por sí. Es que una persona, mire, hermano, puede ser muy ambiciosa en lo religioso. Y vemos esto todo el tiempo. Lamentablemente la ambición religiosa suele distorsionar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Gente que muchas veces le hace más caso a la voz de alguien que a la voz del Señor. Gente que a veces deja de leer la Biblia por atender más a las prescripciones, a las instrucciones y ordenanzas que muchas veces están y que nos quitan realmente el brillo del rostro del Señor. Eso muchas veces afecta a nuestras vidas. Y de hecho, la mayoría de las veces las personas religiosas entorpecen lo que Dios realmente quiere hacer en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Bueno, usted dirá, ¿y usted no es religioso? Bueno, yo quiero decirle de que yo practico la religión, ¿sabe, mi querido? Porque, como dijo el hermano Santiago en el capítulo 2, Santiago 2, que la verdadera religión sin mácula es visitar a los enfermos, visitar a los ancianos, visitar a las viudas, a los que están encarcelados y algunas otras prácticas que se hacen. Pero que realmente eso sea lo que me mueva a agradar a Dios, pues yo creo de que lo que a Dios le agrada realmente es que se tenga una relación muy estrecha con Él. Por supuesto, no dejando de hacer esto, no dejando de hacer lo que es bueno, lo que es correcto. Pero el punto está en que cuando nosotros llevamos nuestra religiosidad al nivel de nuestra cercanía o de nuestra intimidad con Dios, o hacer más cosas en lugar de ser lo que Dios quiere que seamos, entonces tenemos un gran problema. Nos convertimos en personas religiosas nada más, y luego ese velo muchas veces se interpone entre nuestra relación con Dios, y entonces velamos lo que hace tal o cual persona y lo que no hace también. Y estamos nosotros al pendiente de lo que la gente hace, en lugar de estar pendientes de lo que Dios dice o de lo que Dios quiere que seamos nosotros. Y fue precisamente lo que Jesús denunció en su tiempo. La denuncia fue claramente al rostro de los fariseos. Jesús se metió en una camisa de 11 varas, por no decir 11 balas, porque realmente Él predicó el sermón del monte y realmente fue una ráfaga que dejó ir en contra de los líderes religiosos en su tiempo. Y sabe, mi querido, no quedó ni un solo fariseo al alcance del oído que no hubiera dado hasta el último denario que tenía para verlo colgado en una hoja antes del atardecer. Todos estaban molestos con él, todos lo criticaban, todos rechinaban y crujían los dientes para poder quitarle la vida. Todos estaban prácticamente airados contra Jesús por el mensaje que les había encestado justamente en el mero orgullo y la voluntad propia y su propia religiosidad. Vaya que lo aborrecían. Es que realmente era un aborrecimiento tan grande que le tenían. Lo aborrecían porque Él no les dejó que se salieran con su fingido babeo religioso y su supuración super espiritual que contaminaba el público. Esta gente, los fariseos en ese entonces supuraban como cuando una herida supura pus. Y prácticamente estaban envueltos en su religiosidad y habían extremado, habían restringido a la gente de su tiempo el no buscar a Dios a la manera de Dios, sino a la manera de ellos. Entonces el Mesías,
Mi Señor Jesucristo desenvainó su afilada espada de verdad el día en que ascendió al monte y les predicó el Sermón del Monte, conocido como el Sermón del Monte, San Mateo 5, 6 y 7. Y cuando descendió esa noche, la espada chorreaba con la sangre de los hipócritas fariseos, porque les dijo realmente lo que eran. Bueno, lo que tenía que hacerse, lo que tenía que hacerse. Antes que hacer, el Señor estaba más interesado en que ellos fueran. Estaba interesado más en que ellos no hicieran, sino en lo que ellos fueran. Y si alguna vez un individuo dejó al descubierto el orgullo de los fariseos, ese día Jesús lo hizo. Sus palabras penetraron en el pellejo de esas personas como arpones en la grasa de una ballena. Sus palabras penetraron como un cuchillo afilado justamente en los corazones de ellos. Y jamás en su notoria carrera ellos habían sentido el aguijonazo de precisión tan mortal que tuvieron las palabras de Jesús en sus vidas. Y si había algo que Jesús detestaba, era precisamente eso, en lo que los fariseos se especializaron, en fanfarronear, o para decirlo de manera más directa como la palabra de Dios lo dice, ellos se especializaron en su justicia propia, en ese velo de oscuridad que no les permitía ver al Dios verdadero. Gente que no entraba al reino de los cielos, ni dejaba que otros entraran. Gente que se apostaba justamente en la puerta del reino de los cielos y no permitían el acceso a personas que querían realmente adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué razón? Porque había un velo de oscuridad sobre sus mentes y eso no les permitía tanto a ellos como también a otros no ver el camino de la luz, el resplandor sonriente de nuestro Señor. Los fariseos eran los santurrones de Palestina. Eran expertos en la práctica de hacer oraciones para denigrar a otros. Porque oraban para poner en vergüenza a los pobres, oraban para vergüenza de los necesitados, hacían tocar trompeta delante de ellos, dice la palabra del Señor, solo para que quedaran bien delante de la vista de la gente. Y prácticamente esa era la forma de vida de ellos. Pasar sus días esforzándose por impresionar a otros con sus expresiones sombrías. Y esos canturreos que levantaban y la forma, la manera de Dios de adorar en las calles, dice, en las esquinas, para ser vistos de los hombres. Peor que eso, mi querido, al sembrar también las semillas de las espinas legalistas, los fariseos impedían a los buscadores honestos de Dios acercarse a Él. Ahora, ¿por qué razón? Porque había un velo de oscuridad. Mi querido hermano, esto creo que es un reto para nosotros, como hijos, como cristianos, como quienes realmente hoy día deseamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. La ambición religiosa es un riesgo y es un peligro que no debemos permitir en nuestras vidas. Preocupémonos más acerca de lo que dice Dios acerca de nosotros y no lo que la gente está haciendo o convertirnos en controladores de las personas. Procuremos más entonces adorarle al Señor y ver ese camino que nos lleva hacia Él, hacia su rostro sonriente, y quitemos esos nubarrones que muchas veces empañan nuestra mirada y que de pronto nosotros estemos fijándonos nada más acerca de lo que surge a nuestro alrededor y entonces nos olvidamos de lo que el Señor nos ha llamado a ser realmente, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pero también hay otro cuarto velo que nosotros debemos quitar. Hay un cuarto velo que debemos nosotros realmente desenmascarar, quitar, para ver la luz brillante, el rostro brillante de nuestro Señor, y es el velo
de los reclamos de propiedad. Este velo de andar reclamándole al Señor todos nuestros pecados porque nosotros queremos realmente manejarlos, pero que es difícil muchas veces, mi querido. Si usted le ha entregado sus problemas a Dios, le ha entregado sus necesidades, sus circunstancias, usted ya los entregó y deje que Dios resuelva y se haga cargo de ello. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que hago un reclamo para mí, este se convierte en un velo que hace que Dios se vea más oscuro para mi vista. Le entrego mi historia al Señor, pero luego le reclamo mis problemas al Señor. Le reclamo mi pasado y no se los quiero entregar. Mi querido, de esa manera no vamos a poder progresar en la vida. El Señor es especialista para quitar nuestro pasado, para desarraigar nuestra historia, para darle un cambio a nuestras vidas. Pero debemos aprender a entregarle a Él y no hacer ninguna clase de reclamo de propiedad. Decirle a Él: Señor, por tus llagas he sido sanado, he sido curado, por tu pobreza yo he sido enriquecido, y por tu poder, por tu gracia es que yo he recibido la salvación, y por el camino que abriste de la tierra al cielo yo voy a llegar a la eternidad. Pues dele gracias a Dios por ello. Y no haga ningún reclamo de propiedad acerca de cosas que a usted le dañan y que a usted no le pertenece. Porque ¿de qué sirve muchas veces a que nosotros le reclamemos a Dios aquellas cosas que le entregamos, pero de pronto nosotros las volvemos a tomar solo para hacernos daño? ¿Sabe, mi querido? Todo lo que no entrego por completo y dejo a los pies de Dios vienen a interponerse entre Dios y yo. Puede ser alguna historia, alguna experiencia, algún pasado mal vivido. Aquello a lo que usted se aferra, mi querido, lo sobrecargará y le dificultará su búsqueda del progreso espiritual a la que usted va. Y yo estoy convencido que si pudiéramos hablar hoy con el apóstol Pablo, si alguno de nosotros pudiera hablar personalmente con Pablo y le dijéramos: Pablo, ¿cuál sería el consejo que nos darías al cierre de esta predicación? Yo estoy seguro que el consejo que nos daría sería el que escribió en Filipenses 3:13. La parte donde dice: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante. ¿Ese es un consejo muy claro o es un consejo muy puntual? ¿Qué hago? Dice él. Una cosa hago, esforzándome por seguir hacia adelante, dejando las cosas que quedaron atrás. Está hablando acerca de no reclamar aquello que no nos pertenece y que perteneció a nuestro pasado y que hoy debemos vivir en plenitud de vida. El pasado, mi querido, solo encubre, solo denigra muchas veces nuestras vidas, solo pone una sombra, un velo sobre nuestros corazones y nos vuelve una vez más a embarrar o de repente a deprimirnos por lo que nosotros vivimos. Entonces, la palabra del Señor es clara al decir a que dejemos las cosas del pasado y no las traigamos al presente para revivirlas una vez más. Nadie en su sano juicio va por la calle de la ciudad y recogiendo basura, esa basura que está por la calle y que la lleve para adornar la sala de su casa. No es cierto, nadie hace eso. ¿Por qué razón? Porque no necesitamos basura en la sala, queremos tener limpieza. Queremos tener un ambiente lindo, un ambiente fresco. Y creo que ese es el consejo que el apóstol Pablo nos está dando a través de esta palabra. Una cosa hago, dice él. Me esfuerzo por mirar adelante y dejo lo que está atrás. Y quizá hay de las personas que nos ven en esta oportunidad y dice: pastor, ¿sabe una cosa? Yo no tuve una niñez como tienen mis hijos actualmente. Tuve una niñez privada de juguetes, de diversión. Otros, lo que es peor, tuvieron una niñez privada de amor. Hay de los que están viendo que les cuesta abrazar
porque nunca fueron abrazados, porque nunca tuvieron el cariño que nosotros hoy le brindamos a nuestros hijos, y por consecuencia tienen una carga de recuerdos que van siempre llevando con ellos, y que no olvidan ese pasado, y que se encierran en lo que vivieron, en lo que experimentaron, aun cuando nos entregamos al Señor, aun cuando somos bautizados, aun cuando estamos sirviendo en algún ministerio. Aun así, nosotros no podemos olvidar de dónde venimos, cuál es nuestra sangre, qué es lo que nos legaron, qué es lo que nos enseñaron, qué es lo que nos hicieron. Ahora, lo que trato de decir esto en este asunto, mi querido, es que todos tenemos una maleta que cargamos. Todos tenemos un cúmulo de recuerdo que llevamos. Todos tenemos una experiencia vivida. Algunos que cargan una maleta con cosas buenas, regalos que Dios les ha dado, con bendiciones, con providencia de Dios, y gloria a Dios por ello. Y otros cargan maletas con amarguras, con resentimientos, con tristezas, cosas que fueron fuertes para ustedes, y me dicen, sabe, hermano, si se lo contara no lo creería, pero eso ha estado en mi corazón durante muchos años. Ha estado justamente ahí. Es un velo de oscuridad. Es algo que de pronto a mí me quitan las ganas de seguir viviendo. Hay gente que arrastra maletas. Que yo, bueno, he visto llegar a personas con esa carga a la iglesia, aunque hoy no es posible de pronto, ¿verdad? Pero siempre hay gente así, gente que llega a la iglesia arrastrando sus cargas, y donde está adorando, donde está orando, las pone así a un ladito, y luego de eso empieza a adorar. Soberano Señor, bendito Señor, te adoro, te alabo. Y cuando termina el culto, cuando damos la oración de bendición pastoral, una vez más, esos hermanos agarran las maletas y se las vuelven a llevar. O sea, muy poca gente deja las maletas en la iglesia a los pies de la cruz. Muy poca gente comprende eso. Nadie o muy pocos dejan la carga. Hacen reclamos de propiedad de sus cargas. Hacen reclamos de propiedad de sus pecados. Entonces la iglesia, en lugar de ser un sitio para dejar cargas, para dejar las maletas de amargura, es un sitio para algunos que sirve para dar tregua nada más, para dar un descanso nada más. Ay, sí, es que por 2 horas quiero sentir tranquilidad y no pienso en el problema. No pienso en el problema porque estoy en la casa de Dios. Y cuando de pronto salimos de la iglesia, ¿qué pasa? Nos volvemos a llevar nuestras cargas porque le hacemos un reclamo de propiedad al Señor. Pero después, cuando el servicio termina, ¿qué hacemos? Nos llevamos las cosas una vez más. Entonces, la gente asiste a la iglesia como una suerte de anestesia nada más por 2 horas para no sentir el dolor, para acallar la conciencia nada más. Y sabe, mi querido, eso no es iglesia. La iglesia es un sitio de entrenamiento. La iglesia es un sitio en donde nosotros podemos venir a disfrutar de la presencia de Dios y estar gozosos. La iglesia es un sitio donde yo dejo las cargas, donde yo le digo al Señor, Señor, encárgate tú, y te las entrego a ti. Te entrego mi historia, te entrego mi pasado. Hay de las personas que están viendo en este preciso momento y que están enojadas con con lo que le hicieron sus padres en el año de 1990. A eso se le suma lo que el marido les hizo en el año 2005. Y a eso se suma lo que en el 2015 le hizo la suegra o el suegro. Y cuando hoy se nos vino la pandemia, las cosas se empeoraron. Hay quienes que tienen un historial así. Hay gente que vive amargada y paga el alto costo de vivir angustiado, deprimido, de vivir con un dolor en su corazón. Se acuestan enojados, se acuestan mirando el techo hasta tarde por la noche y no descansan bien. Están con su velo de oscuridad. Están siempre reclamando de que son propietarios de sus problemas.
Y cuando se levantan ya están enojados y así van pasando la vida. Se termina el año y están en su nuevo año que pensaron haber estado felices, pero la felicidad se les esfumó y se les fue de vacaciones. Algunos dejan las maletas al lado de la cama antes de dormir, ¿verdad? La ponen ahí y dicen, ay, me voy a acostar en la paz del Señor. A la mañana, ¿qué pasa? A la mañana se levantan, agarran la maleta y van al baño con la maleta, se visten con esa maleta de problemas y nunca la sueltan. Entonces todo eso muchas veces viene a afectar nuestra vida. Bueno, todos tenemos una maleta que decidimos llevar sobre nuestros hombros, buenas maletas o malas maletas, malos recuerdos. Lo cierto es de que cada uno de repente lleva algo en la vida. Mis queridos, mis amados, cuando uno está amargado y carga esas maletas, usted no solo está perjudicándose a usted mismo, sino que está perjudicando a sus hijos. Usted va a llevarse necesariamente la amargura a muchas vidas. Usted no solamente se contamina, sino contamina a los demás. Y sus hijos no tienen la culpa de que su marido le haya sido infiel. Sus hijos no tienen la culpa de que su esposa le haya sido infiel. Los hombres en general no tienen la culpa de que su padre haya sido un abusador, ha sido un explotador. Pero lo que nos ocasiona a veces la amargura realmente es un efecto que nos causa destrucción y empezamos a amargar a otros a nuestro alrededor. Y la falta de perdón o la amargura es como tomarse uno mismo el veneno y esperar que la otra persona se muera. Esa es la amargura. Mi querido, pueda que su energía emocional ya no resiste más porque usted vive recordando una y otra vez los males y usted sigue haciéndole reclamos de propiedad al Señor por las cosas que pasaron. Ay, sí, pastor, es que lo mal que me hicieron, lo mal que me trataron, aquel hombre me dejó, es que soy una pobre mujer, soy un pobre hombre. Y eso, mi querido, le agota de tal manera que pierde la energía para crear, pierde la energía para estar con Dios, pierde la energía para estar con la familia, y usted va por la vida cargando maletas sin energía emocional. ¿Por qué? Porque usó toda su reserva de energía. Y luego la amargura viene y se la quita. ¿Sabe? Dios no quiere que viva cargado. Dios quiere que usted viaje liviano en la vida. Dios quiere sanar su corazón, pero para ello recuerde, evite hacer reclamos de propiedad. Si ya se lo entregó al Señor, ¿para qué reclamárselo? Si ya se lo reclamó a Dios, ¿para qué pedírselo de vuelta? ¿Para qué? No tiene sentido. Es hora de sanar el corazón. El apóstol Pablo dijo, yo dejo todas las cosas que vivía atrás y ahora prosigo la meta. Yo voy hacia adelante, dijo el apóstol Pablo. Y de eso se trata la vida, mi querido. Dios no quiere que usted viva así, cargado. Dios quiere que, entre tanto, usted va al estudio de producción para editar la vida, le permita a Dios hacer esos cortes. Y déjeme decirle de que es justamente lo que se hace en un área de grabación, en un estudio de producción. ¿Sabe una cosa? Aún hasta en su Facebook usted lo puede aprender una lección. Usted no publica las fotografías en Facebook o en Instagram, esas fotografías en donde usted salió con una mala cara. Usted a veces hasta la edita, le pone un filtro para que se vea bien. Entonces, si le permite a Facebook hacer esos cambios, ¿por qué no le permite a Dios editar su vida? ¿Por qué no le permite a Dios a que Él cambie y cure y sane su corazón? No le haga reclamos de propiedad a Dios. Dios es especialista en levantar los pedazos rotos de los corazones y volver una vez más a restaurarlos, a sanarlos, a costurarlos, a darles realmente un sentido original de cómo estaban realmente hechos. Así que quitar el velo de oscuridad de la amargura, el velo de la oscuridad del reclamo de propiedad de recuerdos es posible cuando usted
le encomienda a Dios su historia. Ahora, ¿cuántos quieren esto? Díganme amén. ¿Cuántos quieren entregarle al Señor su historia? ¿Sabe? Voy a darle 3 consejos puntuales nada más ya para finalizar este mensaje. Yo quiero animarle a que usted quite esos velos. El diablo puede desatar una tormenta y ponerla entre nosotros y el rostro de Dios. Pero recuerde una cosa, el diablo está vencido. Usted puede en el nombre de Dios reclamar ese poder que el Señor le ha dado y el Señor está ahí justamente. Recuerde, Dios está esperando que subamos, que quitemos esos velos, esos mantos de oscuridad que nos envuelven. Dios está justamente allí para ayudarnos. Somos nosotros los que ponemos los velos que oscurecen la visión, pero basta ya, basta, quitemos los velos. Ahora, ¿cómo poder quitar los velos? En primer lugar, no se engañe. Sea sincero delante del Señor. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No se engañe, Dios conoce su vida, Dios conoce su historia. Adán se escondieron de la presencia de Dios, pero hasta ahí nada más, ellos fueron descubiertos por Él. Ellos quisieron realmente cubrir su desnudez poniéndose delantales, es decir, producto del esfuerzo humano. Y muchas veces usted le ha puesto pegamento y aditivo a la vida, tratando de remendarse o regenerarse a usted mismo, pero usted ha sido testigo de que no es capaz, de que no es suficiente. De pronto usted pone una sonrisa superficial, una sonrisa plástica a la vida, pero usted se ha dado cuenta que necesita algo más. Así que no se engañe, mi querido. Sincérese delante de Dios. Permita que la luz de la palabra de Dios entre a su vida. Si usted de pronto está sumido en la religión, en esa religión ambiciosa que todo lo reclama, que está más preocupado por de repente cómo vive él y no darse cuenta de lo que usted es, de lo que usted hace, de lo que usted vive, ¿sabe qué? Céntrese en su relación directa con el Señor. No se engañe. No se engañe, sea sincero delante de Dios. Y cuando es así, mi querido, ¿sabe una cosa? Viene entonces el Señor y nos cubre con su gracia y volvemos una vez más a ver la sonrisa de Dios. En segundo lugar, no ponga ningún límite para el Espíritu Santo. No limite al Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú que conoces y vives en mi corazón, entra, sana mis heridas. Permítale al Espíritu Santo entrar, cubrirle con su manto. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:26 que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad para saber cómo nosotros hemos de pedir. No lo sabemos, dice la palabra, no sabemos cómo pedir como conviene, pero Él nos ayuda, Él intercede, dice la palabra de Dios, en nuestra debilidad con gemidos indecibles. Y no limite al Espíritu Santo. Dele su lugar. Cuando usted le da su lugar, le da el lugar al Espíritu Santo, Él entra por los pasillos de su corazón, entra justamente por esos compartimientos, esos cuartos que hay dentro de su corazón, entra justamente por el apartamento secreto que usted tiene, esa llave que sin duda alguna usted la quiso tirar, pero de pronto el Espíritu Santo sabe dónde está, esos cerrojos que están ahí oxidados en su corazón y que no quiere permitirle al Señor entrar. Permita que el aceite de la gracia del Espíritu Santo vaya y cure su corazón y le permita a Él llegar hacia donde Él quiere. ¿Para qué? Para sanar su corazón. Y en tercer lugar, deje de vagar, mi querido. Ya es tiempo. Ya no vague más. Porque de otro modo o sufrimos la misma experiencia como la del hijo pródigo. Vamos tras lo de menos. Queremos tratar de satisfacer nuestra hambre espiritual con las algarrobas que comen los cerdos y nos metemos en la suciedad para acallar nuestra conciencia. Pero sabemos que eso no es suficiente. Deje de vagar, venga con sus harapos. Acérquese al Señor aún con esa suciedad, ese pánico que usted siente, esa sequía espiritual. Permítale a Dios realmente llegar hacia usted, o usted acérquese a Dios, dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, deje de vagar,
Acérquese. Hay un sitio de bendición. En la casa del Padre hay abundancia de pan. La casa de Dios está repleta de bendiciones. Los almacenes de Dios están llenos, sus anaqueles están llenos de bendiciones. Sus pozos fluyen a raudales. Así que deje de tener sed más que acercarse a Dios y beber del agua de vida que Él nos da a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos hoy tienen hambre de Dios, que se están muriendo y que no pueden realmente saciar su hambre de Dios? Pero ¿sabe una cosa? Eso surge porque nos hemos dedicado a vagar en la vida y no le hemos permitido a Dios quitar esos velos. La pregunta es si usted está dispuesto a quitar los velos de orgullo y obstinación, a quitar el velo de la voluntad propia, la ambición religiosa, los reclamos de propiedad. ¿Está usted dispuesto a ponerlos bajo los pies de Jesús? Ese es el sitio correcto en donde usted puede llevar todos esos velos que le han limitado. Quizás usted haya estado bajo estos velos durante mucho tiempo. Ha tratado de orar para escapar de ellos, pero no funciona así, mi querido. Debemos poner estos velos bajo sus pies y levantarse sobre ellos y permitirle al Señor a que entre. Todas estas cosas que existen entre usted y la paz de Dios, debe ponerlas lejos y observar la luz de Jesús. Observar entonces la luz del Señor. Nuestro Dios, sabe, le espera con optimismo, deseando ayudarle. Nuestro Dios lo espera, Él está dispuesto a hacerlo, está realmente dispuesto por esperarle y permitirle a Él entonces llegar hacia usted. No se recueste, mi querido, ni se sienta desalentado. Es tiempo ya de levantarse y darle lugar al Señor. Quite los velos que hay entre usted y Dios y permita entonces que su luz alumbre a su corazón. La palabra del Señor es clara al decir: despiértate, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos que quizá están justamente en esa posición? Esa es la actitud de estar prácticamente como que en un estado de muerte. Pero ya es tiempo. Quite los velos de oscuridad en su vida y acérquese al Señor. Usted que me está escuchando, yo quiero animarle para que tome la decisión. Y es la decisión más linda de la vida. Y verá cómo entonces en su vida empezará a fluir el gozo de vivir una vez más. El Señor le devolverá la bendición, le devolverá la gracia, la plenitud de vida. Y entonces, aunque sus días sean tan nublados, aunque sus circunstancias sean tan difíciles, pero usted sabe muy bien que lo que hace la diferencia en su vida es la presencia misma de Cristo en su corazón. Y eso le traerá paz, eso le traerá seguridad, eso le traerá mucha bendición. Así que, mi querido, yo quiero animarle para que pueda acercarse al Señor. ¿Y qué tal si usted en esta tarde le recibe a Jesús en su corazón? ¿Qué tal si usted le dice conmigo, por favor, repita esta oración con todo el ánimo, con todo el valor? Hágalo incesantemente, hágalo con una necesidad profunda de Dios y dígale al Señor: Señor Jesús, reconozco que he puesto velos de oscuridad en mi vida y que eso no me ha permitido avanzar. Eso me ha limitado mucho, pero hoy quiero reconocer que tienes el poder de quitar toda esa negrura, esa amargura, ese resentimiento en mi vida. Y quiero pedirte, por favor, a que vengas a mi corazón, alumbra mi corazón con tu Espíritu Santo, entra a mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, te recibo en mi corazón. Y muchas gracias porque por mi fe sé que me estás salvando, me estás perdonando, estás devolviéndole el gozo, el sabor a mi vida. Y gracias porque la luz de tu palabra, la luz de tu presencia ha venido a afectar mi vida para bien. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si hubiese alguien en esta tarde que quiera reconciliarse con Dios, dígale al Señor también: Señor, perdona mis pecados. Vengo arrepentido delante de ti con mis harapos, con mis pecados.
Quiero poner mis velos de oscuridad a tus pies. Quiero rendirme con todo mi corazón. Y tú sabes muy bien mi vida, mi historia, de cómo he vivido delante de ti. Perdóname, dígale al Señor, mi querido, perdóname, Señor, límpiame con la sangre poderosa de Cristo, sana mi corazón, sana mis heridas, quita de mi mente esos reclamos de propiedad que te he hecho siempre. Sana mi vida, sana mi corazón con tu Santo Espíritu. Oh, Santo Espíritu de Dios, entra y alumbra mi corazón. Posa sobre mi vida y sé tú, mi Señor. A partir de este momento te entrego el control de mi vida y me reconcilio contigo. Y gracias por el perdón de mis pecados. Oh, muchas gracias, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Y bendito sea nuestro Padre Celestial, mis queridos hermanos. Hoy yo quiero darle gracias a Dios por esta palabra que me ha permitido transmitirles y porque yo sé que Dios está haciendo una obra muy especial en cada corazón.